Ok, entonces volvimos. Estamos en la clase de ejercicio ahora, pero voy a robarle un poquito a la clase de ejercicio. La pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo sé yo qué cosa? No, ¿cómo ordenan los vectores? ¿Cómo? Es que no estoy, Después de sacar los alfa para escribirlo en la matriz triangular. ok, elegí el alfa 1 y el alfa 2. Ya los encontré y los dos ya los borré, pero son los dos vectores propios, asociados al valor propio el menos 1. Hay un único valor propio que es el menos 1, porque el característico resultó ser x más 1 al cubo, ¿no es cierto? Así que hay un solo c, y estos ambos, y vi que el espacio propio asociado al valor propio menos 1 eh, eh, tenía dimensión 2, y encontré dos vectores. Creo que este era el 2, 0, no, creo que el 1, el alfa 1 venía con un 1. 2, ahí en el video lo van a ver. No, y el otro era 2, 0, menos 1. Tenían los mismos coeficientes, salvo en el del medio, que este era 1 y este era 0. Entonces este es mi alfa 1 y este, como lo estoy eligiendo como primer miembro de la base, aquí corresponde que escriba, aquí viene, ¿qué viene? Aquí no viene este vector ordenado, aquí viene simplemente, se registra el valor propio, no el vector propio, ¿ya? O sea, aquí, recuerda, tú estás pensando, seguramente estás pensando en la matriz P, tal que P, A, P, me transforma aquí, en la forma triangular, ¿ya? 0, 0, menos 1, 0, asterisco, asterisco, menos 1. ¿Ya? Y esta P, esta sí la que consiste, la que tiene estos vectores colgados. 2, 1, menos 1 y 2, 0, menos 1. Y aquí el tercero no lo sé todavía, porque se me falta llegar al alfa 3. No sé cuál va a ser el alfa 3 que me sirve, ¿ya? Y aquí, este vector, el alfa 1, corresponde con este valor propio. Este también, el alfa 2 también es un vector propio con el mismo valor propio. Es decir, por eso que es 0, menos 1, 0. ¿Ya? Me falta hallar el alfa 3. ¿No? Ok, pero estos asteriscos que están acá no tienen nada que ver con lo que voy a escribir acá. Aquí voy a escribir alfa 3, el vector alfa 3. Aquí vienen unos ciertos números nomás que son aquellos tales que el alfa 3 es asterisco por alfa 1 más asterisco por alfa 2 más menos alfa 3. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué estaba buscando yo? El alfa 3. Y, y eso es lo que iba a hacer. ¿Qué tenía que hacer? Tomar un vector beta que no va a ser mi alfa 3. Mi alfa 3 va a ser el polinomio h de x evaluado en t aplicado a este beta. ¿Cuál beta? Elijo un beta cualquiera con tal de que esto sea el determinante. Es decir, yo hice el determinante, vi que esta era la condición, y como este satisface la condición, así que esta es una elección posible. Y elijo este beta. Entonces estoy eligiendo mi beta. Beta es el 1, 0, 0. Y lo que yo sé, lo que yo tengo que hacer es hallar el P conductor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el G beta X? Que me mete este vector dentro del espacio. ¿Ya? Entonces, este G beta X tiene esta clase, que cuando yo le aplico el T y se lo aplico al beta que estoy eligiendo, esto queda dentro del W. ¿Cuál es el W? El generado por alfa 1, alfa 2. Eso es lo que yo estoy buscando. Y no sé cuánto vale, pero sí sé que este CPX divide al minimal. Pero el minimal, yo no sé cuánto es, pero no importa, porque el minimal divide al característico, así que aquí el G beta X divide al minimal y también al característico. Ahora yo no estoy, cuando yo aquí voy a poner característico, no estoy diciendo que el minimal sea igual al característico, porque no lo hice, no lo calculé eso, pero no me importa. Porque lo que yo estoy buscando un G beta X que sea una cierta potencia, ¿ya? Del X más 1. Entonces, lo que estoy diciendo es que no necesito hallar el minimal, porque si encuentro el minimal, suponte que yo me preocupe de hallar el minimal. Yo sé que el minimal divide este. Y de repente hago todo el trabajo y encuentro que el minimal es lo mismo que el característico. ¿Por qué tiempo? Porque no encontré ninguna restricción adicional. Ahora, si yo hago la pega y a lo mejor el minimal me da cuadrado,
que es x más 1 al cuadrado. En ese caso tendría mejor acotado este. El g beta x ya sé que tendría que dividir al x más 1 al cuadrado, no al cubo. Ya, no importa. Yo sé que el g beta x va a ser x más 1 a una cierta potencia, que el i no es 0, yo sé que no es 0, pero el i podría ser 1, 2 o 3. Ahora, si yo supiera, hiciera la pega, y supiera que el minimal es... Profesor, Diga, una pregunta. ¿Qué está haciendo? Como para... ¿estuviste en la clase anterior? ¿Está haciendo de nuevo el ejemplo 2 de la clase anterior? No, este es un nuevo, estoy continuando. Con el, Está continuando un ejemplo. sí, porque Ya. no se terminó el ejemplo en la clase anterior. Ya, sí, es que yo tuve una emergencia y tuve que faltar a esa clase, solo le quería preguntar. La clase, no tuviste la clase previa a esta. Sí, Claro, entonces, sí, pero lo lamento, vaya a tener que ver sí. ¿cachai? No estoy partiendo de cero, porque este ejercicio lo partí en la clase previa que tú no estuviste, pero vas a tener esta noche la posibilidad de ver el video de la clase previa. Y ahí, Sí, yo la voy a ver. y ahí vaya a quedar mejor. ¿Ya? Ok, so, anyway. Donde digo, ok, yes. Entonces el GP va a ser x más 1 a la i, donde el i es 1, 2 o 3. Ahora, si yo hiciera la pega y de repente me doy cuenta de que el minimal es x más 1 al cuadrado, no x más 1 al cubo, entonces tendría dos opciones nomás, ¿no? Bueno, pero en todo caso no me importa, porque yo siempre parto con el más chico. No parto con el, parto con el más chico. Así, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿será 1? Es decir, ¿será cierto que si yo aplico entonces, si fuera 1, ¿qué significaría? Estoy haciendo lo siguiente. Si fuera 1, lo que estaría diciendo es que el vector, el polinomio x más 1 evaluado en t, es decir, t más 1, es decir, a más la identidad. Se puede hacer a más la identidad. Entonces, la pregunta es, a más la identidad aplicado al beta, ¿pertenece al W o no? Si digo que no, entonces el i no es 1, va a tener que ser 2. Y si digo que sí, me quedo con el igual a 1. Pero uno parte por el más chico. Ok, ¿cuál es la condición de pertenecer al club? La condición de pertenecer al club es que este determinante, cuando yo haga alfa más a más i beta, y lo pongo acá, que tiene que dar igual a 0, porque ahora sí quiero que esté dentro. Antes estaba eligiendo un beta que no estuviera dentro, por eso le ponía distinto ese. Ok, so, anyway, voy a hacer el a más i acá. A más i. A más i y evaluarlo en beta, que era el 1, 0, 0. La pregunta es, ¿está W o no? Esa es la pregunta. Y entonces, A más I, eso va a ser 4, 0, 8, 3, 0, 6, menos 2, 0, menos 5 más 1, menos 4. La pregunta es, esto si yo lo calculo, ¿me queda dentro del W o no? Bueno, esto simplemente, como tengo el 1, 0, 0, simplemente seleccionar la primera columna. 4, 3, menos 2. Entonces la pregunta es, ¿está dentro de W? Para que esté dentro de W, tiene que darme este determinante igual a 0. Yo reemplazo este por 4, 3, menos 2. Si es igual a 0, está dentro. Si no, no está dentro. Diablo, pero no tengo para qué hacer eso, si ya tengo la condición. Entonces la pregunta es, A más 2C. Cuando el A vale 4, el B vale 3, el C vale menos 2. 4, 3, menos 2, A, B, C. ¿Es cierto que A más 2C es 0 o no? A, 4 más 2 por C, menos 4, 2 por C menos 4, igual 0. Sí, es cierto, da 0. Así que estos son LD, así que este sí está.
¿Está? Sí. Está. Está bien. Ok, está dentro. Por lo tanto, el I es 1. Por lo tanto, cuando yo escriba lo escriba como X más 1 por H, el H de X va a ser un polinomio 1, constante. Y ya sabemos qué pasa en ese caso. Pero ese caso significa que este beta puede servir como mi alfa 3. Satisface, entonces el beta yo lo puedo elegir como alfa 3. Y, alright, ¿y qué más? Y ahora tengo que hallar las moscas. Esas moscas son, esos asteriscos son los que yo necesito. Esos asteriscos son aquellos numeritos que me permiten escribir el vector 4, 3 menos 2 como asterisco por este más asterisco por ese. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Ahora, lo que yo tengo aquí, tengo que poner D y F. D y F. Y estoy buscando entonces el D y F, de manera que entonces esta pega hay que hacerla, ¿cachai? Porque hice las operaciones elementales ya las borré las operaciones elementales para calcular que este elemento es para hacer. Por ahí aparece el D y el F, ¿no? Pero no importa, tengo que hacer 4, 3 menos 2 es igual a D por el alfa 1, que es este, compadre. No, ¿por qué puse menos acá? Porque me equivoqué nomás. ¿Por qué puse menos aquí? Se me metí la pata. Porque los vectores eran 2, 1 menos 1. 2. Ah, pero este es el negativo de... No es el negativo. Entonces, ¿qué hice acá? Es que parece que no estoy recordando bien los alfas que elegí. Es que parece que el alfa 1 y el alfa... Recuerden que había borrado la pizarra. Entonces el alfa 1 no es este, es este. Entonces yo tengo que el alfa 1 es menos 2, 1, 1 Aquí está. y el alfa 2 es menos 2, 0, 1. Bien, claro, eso es lo que está aquí escrito. Lo que pasa es que estoy recordando mal nomás acá. Pero el alfa 3 sería 1, 0, 0 o no? No Ah, es. no, Ahí es que nos puso que era igual a B. no, ah, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Menos 2, 1, 1, menos 2, 0, 1. Ahí está, ya. Ese es los vectores correctos, ¿ya? Y ahora la pregunta tuya, el beta. Si este error me afecta a la elección del beta, si este error me afecta a la elección del beta, ¿me afecta o no me afecta la elección del beta? Porque yo dice, amas la identidad, eso no cambia, no cambia. Y el beta, aquí no cambia. Y esto, pregunta, ¿esto está dentro? Ya, es decir, este determinante, lo hice el determinante correcto con los valores correctos ¿cachai? Que el alfa 1 y el alfa 2 estaban aquí desde la clase anterior, ¿ya? No de mi memoria fallida, que yo le puse aquí los números equivocados, ¿ya? Así que no está bien, está todo bien, porque estos son los mismos que tú me estás dando ahora, porque dice que el alfa 1 es este y el otro es lo mismo, ¿ya? Y lo cambié acá, lo que pasa es que yo, como había borrado esto, ¿ya? O sea, no me di cuenta que esto estaba escrito y aquí elegí otros valores para el alfa 1, no era este, le cambié, ¿verdad? Pero eso ignora, se ignora, porque ya lo reparé, aquí está. Si bien no está bien, todo esto está bien. Ok, so, Profe, diga. pero el alfa 3 va a ser 4, 3 menos 2 o va a ser igual al beta que es 1, 0, 0. Que ahí al final abajo. Espera. El alfa 3 es beta. Beta es el alfa 3. ¿Ya? Beta es el alfa 3. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Y aquí, y entonces lo que yo dice que alfa más i beta, la pregunta es si está en W o no. De ahí aparece que alfa más i beta me da 4, 3 menos 2. Este no juega en ninguna parte. Este no aparece ni en la P ni en ninguna parte. Ya, o sea, no aparece aquí. Este que está aquí, 4, 3 menos 2, el único objetivo que cumple es si está dentro si está dentro del espacio generado por los alfa 1 y alfa 2, el W, ¿ya?
Y si está, porque este también decir a 0, porque satisfacen las condiciones que era A más 2C igual 0, claro. Así que este está dentro. Este está dentro, ¿ya? Y entonces, y este que está aquí, este 4, 3 menos 2, no es beta, es esto. ¿Ya? Porque es el que yo calculé acá. Alfa más I beta es 4, 3 menos 2. ¿Ya? Y es el que está dentro. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí lo que yo tengo es que el A más I beta es mi alfa 3, porque el beta es alfa 3. Ese es el 4, 3 menos 2, que yo tengo que escribir como D por alfa 1 más F por alfa 2. Y si yo hago eso, entonces tú ves aquí que queda A alfa 3 y esta identidad alfa 3 pasa para el otro lado con un menos alfa 3 acá. Y aquí queda el D, y aquí queda el F, y está bien. B, F menos 1. Menos 1, ahí está, menos 1, el alfa 3. ¿Ya? Por eso es que está bien. No hay C, aquí no hay, aquí sí, D igual 3. ¿Qué más? Y ahora, ¿cómo encuentro el F? Por ejemplo, menos, la primera componente, menos 6, menos 2F igual 4. Así que menos 6 menos 2F igual 4. Entonces, ¿qué hago? Menos 6 menos 2F igual 4. Entonces, menos 10 igual 2F. F igual menos 5. Entonces, 3 menos 5. Y ahí están las moscas que faltaban. Ya, y entonces, ¿qué pongo aquí? El alfa 3. Es decir, esa es la matriz P de cambio de base. ¿Ya? Y aquí están, esta es la forma triangular, el único valor propio, repetido 3 veces, aquí es 0, porque el alfa 2 también es, el alfa 1 y el alfa 2 son ambos vectores propios, por eso que aparecen puros ceros aquí, 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 aquí. Y el último, el alfa 3, es este 1, 0, 0, es aquel que requiere coeficientes D, F, y el último siempre es menos 1. Pero esta es la más I. Por eso pasa mal. Siempre es menos 1. Y estos eran los desconocidos, el 3 y el menos 5. Ya los encontré. Eso. Ya. Borrar. No, ese no. Todavía no. ¿Dónde está el video? Ya, después pueden revisar ustedes el video, rebobinar, echar para atrás, que hizo el profe. Ya, de aquí salió ya. Está. Hay registro visual, audiovisual. Eso es lo que hizo. Así se hace. Y ustedes solamente lo que les queda es practicar. Ya. 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 Ahora sí empieza la clase, ya terminó la clase anterior. Ahora clase de ejercicio. Preguntas. ¿Qué preguntas? Yo tengo uno de la guía de diagonalización. Listo. Compartan nomás, porfa. Ya al tiro, profe. Ya. No hay apuro. Yo saco fotos. ¿Qué número? Es el 4. 4.
Ya, deje de compartir. Por favor. Cuatro. Cuatro. Borrar acá, borrar. Eso, cuatro. Medio, medio. Así, medio. Cuatro. La pregunta actual es, en la siguiente matriz, A igual. 1, 2 alfa. 2, 1 beta. 2, 2 gamma. Se sabe que en la siguiente matriz se sabe que lambda 1 igual 1 es un valor propio. Y que B1, 1, 1, 1 es vector propio. Es vector propio asociado a lambda 1. Asociado a lambda 1. Asociado a este que me da. Ya, alfa, beta, gamma. B. Allá los valores propios y los espacios propios. Allá valores propios y subespacios. Subespacios propios. Ya. ¿Se ve borroso o soy yo? No sé, puede que la internet esté guateando. Hay un atrasado, dejar entrar a después que esté guateando la internet. ¿Ya? Voy a escribir más grande, ¿ya? Ya. Alfa, beta y gamma. ¿Ya? B. Valores y vectores propios. ¿Y qué más me falta? Tercero. ¿Qué preguntan después? Comprobar que es diagonalizable. Ya. Hallar forma diagonal. Pero en realidad de esta manera, ¿ya? Forma diagonal. D. Me dice comprobar que es diagonalizable. Ya. Vamos a borrar esta foto, ¿ya? Ya están saliendo varios en mi teléfono con todas las fotos y cuestiones que tengo. Eliminar esta, ya, eliminarla. Ok, so, yes. Come on, get out of there. Ok, so, ahí se ve algo, ¿no? ¿Se ve mejor? Igual de borroso. Se ve bien. Sí se entiende más. Ya. Ok, entonces, esta pregunta, ¿qué tipo de pregunta es? Esta pregunta es para identificar a aquellos estudiantes que no saben la definición de lo que es un valor propio y un vector propio. Eso es todo. Aquí, con este ejercicio, el estudiante que no puede hacer este ejercicio es porque aún no entiende qué cosa es un valor propio y qué cosa es un vector propio. Entonces, cuando el estudiante hace este ejercicio, entiende, es la definición de, okay, eso. ¿Qué dice? Dice que lambda 1 es un valor propio y tiene a ese vector propio asociado. Entonces significa que por este vector que me están dando, tiene que ser lambda 1 por b. Porque esa es la definición de que este vector b sea un vector propio asociado con el valor propio lambda 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo hago
1, 2, alfa, 2, 1, beta, 2, 2, gamma, y le aplico el vector B que me están dando, que es este. Tiene que darme lambda 1 veces el mismo, pero es que lambda 1 es 1. Ya, ahí está, entonces ahí el estudiante aplicó bien, entendió cuál era la definición. ¿Qué le están diciendo aquí? Le están diciendo que lambda 1 igual a 1 es un valor propio y que este vector B está asociado. Entonces que tiene que cumplirse esto. Y de aquí sale inmediatamente cuánto vale el alfa, el beta y el gamma. Y se acaba, ¿ya? Yo aplico esto con esto, me da 1 más 2 más alfa igual 1 por 1. 1. 2 más 1 más beta. 2 más 1 más beta igual 1 por 1. 2 más 2 más gamma. 2 más 2 más gamma igual 1 por 1. 1. ¿Ya? Y entonces aquí saco los valores. Alfa vale menos 2. Beta vale menos 2. Gamma vale menos 3. 4 menos 3 igual 1. Ahí tengo los tres. Allá alfa, beta y gamma, ya los hay. Ahora yo sé que el alfa vale 2, el beta vale menos 2 y el gamma vale menos 3. Ahí tengo mi A precisa. Sin letras ya. Allá los valores y vectores propios. Y allá la forma diagonal. Ya sabemos cómo se hace esto. Podemos borrarlo. Con toda confianza, porque sabemos exactamente qué me están pidiendo. Me están pidiendo hallar valores propios. Tengo que calcular el característico. X menos 1, menos 2, 2, 2, X menos 1, 2, 2 menos 2, X más 3. Si resto estas dos, 0, X, no. Podría ser, este menos este me queda X más 1. Y este menos este me queda menos 1 menos X, que es el negativo de este. Ya, está bien. ¿Qué se puede hacer? F2 más F3. X menos 1, menos 2, 2. Para no confundirse, ¿verdad? Dije que iba a ser a la fila 2, no, pues no sumar, restarlo. A esta le resto esa, 0. A esta le resto esta, X más 1. A esta le resto esta, menos 1 menos X. Es decir, esa. Y esto queda igual. Entonces ya sé que puedo factorizar. Qué bueno que se queda pegado. Más. Borrador magnético. X más 1. Ahora, X más 1. X menos 1, menos 2, 2, 0, 1, menos 1, 2, menos 2, X más 3. Ya, ¿y ahora qué hago? A la columna 2 le sumo a la columna 3. La columna 2 le sumo a la columna 3. 0. Ah, 0. X más 1. 0 menos 2. Lo hice bien. En la columna 2 le sumo a la 3 y es. Y me sale otro X más 1. Bueno, ya no tengo que sacar nada porque estoy. Pero ojo, está en la posición negativa. Entonces voy a hacer esto y la posición negativa
Pero me queda x menos 1 por el negativo y por el negativo de la posición me queda x menos 1. Entonces sale este compadre para afuera y aquí queda. Ahí tengo el característico. Ya lo encontré. Y dicen que es diagonalizable. ¿Será cierto? Ups. Ah, pero este ya la maté ya porque este ya le había hecho una operación. Entonces no. Tengo que volver a escribir lo que borré. Sí, menos A. Esta matriz. Menos 1, menos 2, 2, menos 2, x menos 1, 2, menos 2, menos 2, x más 3. Esa es la matriz y había que evaluarla ahora en menos 1, que es el repetido. Entonces, si evalúo en menos 1, la voy a hacer el valor propio igual menos 1. Está repetido. Este es el que voy a analizar. Poner aquí, menos 1. Menos 2, menos 2, 2, menos 2, menos 2, 2, menos 2, menos 2, 2 positivo. Ya. Entonces aquí puros patos. Y la misma, es una sola fila, ¿no? ¿Qué medio ya? Ok, so. 1, 1 menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y esa es la ecuación. Se me da dos vectores propios asociados al valor propio menos 1. ¿Sí? Yes. Entonces, te dije yo que iba a ser, oh yes, entonces aquí la ecuación me queda x más y menos z igual 0. La única ecuación. Entonces necesito dos vectores. Bueno, yo tengo uno ya, el que me dieron al principio, y funciona. 1 más 1 menos. No, este no funciona. Este es el que estaba asociado con el valor. Este es el que está asociado con el valor propio lambda igual al otro, al que no está repetido. Entonces este compadre se va a llamar. Ya, ok, voy a llamarlo B1 como dice al principio. Ya, yo lo que estoy buscando ahora es que son B2 y B3. Que son los dos asociados al otro. Aquí está repetido. Entonces B2 puedo elegir. B2 puedo elegir. 1, 1, 2. Y este otro 0, 1, 1. Al azar. Mi P 1, 1, 1. 1, 1, 2, 0, 1, 1. De forma diagonal. Lambda 1. Este corresponde al menos 1. El otro también. B1, B2, B3. Los corresponde. O sea que tengo este B1. Los más grandes. Aquí tengo B1, B2, B3. Ahí están colgados. Aquí están los correspondientes valores propios. 1 para este y menos 1 para cada uno de estos dos. Ahí está la forma diagonal, que es diagonalizable. En la forma diagonal, aquí está la base propia. Es Taylor. Solucionado. Profesor, Fíjate. ¿y esa matriz era triangulizable? Sí, porque mejor aún es diagonalizable. Esta es la forma triangular. Sí, de hecho es diagonal. Ah, ya. ¿Sí? O sea, recuerda que la forma triangular es más general que la diagonal. O sea, si es diagonalizable la matriz, ahí, si una fiesta, no sé, me invitan a un amigo que haga cerveza para celebrar. Si no es diagonalizable, se puede triangulizar. Depende de la forma del característico, del minimal. O sea, que sea factorizable como producto factorial lineal. Eso es lo que hemos estado viendo. Ok, ok. Profe, profe, Dígame. tengo una duda. Le voy a compartir pantalla. Ya. O le digo la página del Hoffman. Hasta el Hoffman. Ya. Sí. ¿Cuál página? A ver, me parece que era la 186. 186 de la versión en español. La sección de ejercicios de la página 186. Voy a mirar.
Estoy en la 188 y en la sección de ejercicio. ¿Qué ejercicio en particular? Es el 13, en donde me piden buscar, Eso, o sea, demostrar que el operador lineal, que es como un integral, no tiene valores propios. ya. Usted me dijo cómo se hacía, pero no... Es lo que yo recuerdo, la sugerencia que te mandé, es lo que yo recuerdo que Sí. funciona, pero recuerda que ya estoy viejita y mi memoria no funciona muy bien. Entonces vamos a ver, o sea, ve el espacio vectorial, este es el 13, este es Hoffman. Hoffman y Punce, página, no sé cuánto, ya hagan lo mismo. Un 180, 190, la versión en inglés, ejercicio número 13. 13. Dice, ¿qué dice el ejercicio 13? Dice, sea, ve el espacio vectorial de todas las funciones f de R en R continuas. Eso es todo, continuas. Continuas. La f es la continua. Con la topología de usuario de R. El espacio de las funciones sea T, el operador P, de P en P, que a una función de aquí, la manda a otra función. ¿Y esta función cómo se define? Tengo que decir lo que hace el X. Es esto. Integral de T. Está definida. Así que esta TF pertenece a T. Y F es un vector acá. F es un vector aquí, que significa una función. Y el TDF es un vector acá, que significa que es una función. ¿Y cómo está definida esta función? Aquí se define así. Desde para todo X en R. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Probar que no tiene valores propios. Entonces, probar que este operador, probar que no tiene valores propios. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa esto? Es decir, ¿tiene tiempo y por qué está tan flojo para escribir? Debe haber una obstrucción aquí adentro, no baja la tinta. Ya, probar que no tiene valores propios, es decir, ¿qué significa que sí tenga? Es decir, si T de algún vector me da el múltiplo, ¿ya? Que si T de F igual lambda F, entonces que necesariamente el F tiene que ser la función 0. Porque si no es la función 0, estaría encontrando un vector no nulo que sí es un vector propio para algún lambda. ¿No? Lambda escalar. ¿No? Si yo tengo que T de F lambda F para algún lambda escalar, entonces necesariamente la función tiene que ser idénticamente igual a 0. Eso es lo que hay que demostrar. ¿Cómo se hacía esto? T de F y a F. Entonces, ¿cómo puede ser eso? T de F. Entonces, si T de F es lambda F, significa que T de F de X es lambda de F de X para todo X. En igualdad de función. Ok. Y el lambda es un escalar. Lambda es un escalar. Ok. Y dice, y quiero probar que el F es idénticamente igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago esto? Había que tomar la derivada. El teorema fundamental del cálculo, ¿no es cierto? Entonces tengo que recordar el enunciado del teorema. El teorema es que si la función es continua, entonces, bueno, recuerdo mi cálculo, parece que si la función es continua, entonces siempre tiene una antiderivada, que es una función
F mayúscula, Profe, dígame. ¿se refiere al teorema fundamental del cálculo Sí, en que si deriva por eso le da la f de x? ¿O no, hay no, 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 otro teorema? no, estoy, no se llama, es un teorema previo. Pero ¿cómo cómo se calcula la integral de f de t de t entre 0 y x? Se encuentra una función f mayúscula cuya derivada me da se encuentra una primitiva, ¿no es cierto? La antiderivada. La f' igual a f y después se evalúa aquí. Eso, ¿no es cierto? Eso. Y como consecuencia de esto, ahora yo tengo esta identidad y ahora derivo. Si yo derivo, así, escribamos la derivada, ¿ya? Derivar con respecto a x, no a t. Entonces va a ser la derivada, porque esto es una constante, la derivada de la constante cero. Así que queda la derivada de f en x, es decir, va a dar f de x. O sea, si yo derivo esta integral con respecto a x, me da f evaluado en x. Independiente de cuál sea el valor acá, podría ser a, cualquier a, porque va a ser f de a. Alright, so, y eso, este teorema es válido bajo la condición de que la f sea continua. Parece que con eso basta. No recuerdo mi cálculo, ¿verdad? Pero parece que no recuerdo la notación tampoco, ¿verdad? Pero creo que sea continua basta. O sea, que toda función continua tiene una antiderivada. Eso debe ser un teorema de cálculo 1, que no me suena. Pero debe ser cierto, que toda función continua tiene una antiderivada. Pero es medio raro eso. Que toda función continua, por muy salvaje que sea, tiene una antiderivada. Ya bueno, pues supongamos que es cierto. ¿Ya? No me acuerdo la demostración o si es cierto el teorema. ¿Ya? Pero tengo eso. Entonces, tengo esto y como consecuencia me da esto. Entonces, si yo derivo esta igualdad aquí, me va a dar, yo no sé si derivar sea lo que corresponde hacer. Ya estoy suponiendo. A lo mejor no funciona, pero buscar otra demostración. Ok, so. Ok, so, derivar ambos lados. Derivar ambos lados. Al lado izquierdo me queda f de x, del lado derecho me queda lambda, f' de x. Esto es para todo x. Tengo esto. Ok, entonces, y lo que yo quiero mostrar es que f es la función 0. Entonces, supongamos que no es la función 0, y entonces trabajemos, si no es la función 0 y es continua, entonces en alguna parte va a ser negativa, en la otra parte va a ser positiva, y de repente va a bajar, ya, pero puedo considerarla en un intervalo, aquí, A, B, es continua y no idénticamente igual a 0, así que va a estar en la parte negativa, va a subir, va a bajar, ya, no importa cuántas veces, pero elijo un intervalo donde sea positiva, de mayor igual que 0. Y como este es arbitrario, se demuestra que la función es completamente idénticamente igual a 0, entonces no va a poder hacer esto, porque va a tener que siempre, no va a poder bajar ni subir, va a estar siempre sobre el f, va a ser la función 0. Entonces ya elijo un intervalo ahí donde yo supongo que es positivo. Y nunca sé, así que voy a tomar el intervalo abierto. Abierto, donde nunca sé. ¿Por qué? Porque quiero dividir. Quiero dividir. Entonces aquí voy a dividir por por f. Quiero dividir por f. Entonces va a quedar 1 igual lambda f' sobre f. ¿Sí? Yes. Eso. Porque estoy trabajando, si x pertenece a p, porque nunca sea 0, para poder dividir. Y esto es la derivada de un logaritmo de f de x. Y como estoy suponiendo, no solamente que, que es mayor que 0, el logaritmo tiene sentido. ¿Ya? Entonces aquí, sobre este intervalo, f de x es mayor que 0. Para todo x. Aquí. Entonces el logaritmo tiene sentido. Y si yo hago la derivada del logaritmo, me queda 1 partido por f por la derivada de f. Aquí está. Entonces, ¿qué significa? Que la derivada del logaritmo de f es constante. Bueno, primero, el lambda no puede ser 0 porque tengo 1. Entonces, el lambda no puede ser 0 porque si el lambda es 0, la f es 0, estoy listo. Entonces, el logaritmo es constante. Por lo tanto, el logaritmo de f de x, como su derivada es constante, entonces tiene que ser
Cx, ¿no? Para alguna constante C. No complejo real, no constante. No lambda, C, otro. Ya, porque tiene derivada constante, derivada constante, integro la función constante y me da esto. Entonces, ahora elevo a la exponencial, f de x va a quedar e a la c, ya e a la c, ya viste, e a la c, esa es la función. Este es positivo de función, ¿ya? Entonces, ya, entonces ahora veamos, llegamos a eso. Entonces, veamos si esto es consistente. Aquí encuentra una burrada, una contradicción. Entonces ahora voy a integrar 0 a x f de t dt. Ya, y voy a integrar, y voy a suponer que el x está, viste que estamos mal aquí porque está el 0. Entonces, claro, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque ya, estoy haciendo más y más conclusiones, más y más restricciones. Porque yo quiero que este intervalo, voy a suponer que el 0x está contenido en mi AP, ¿ya? Voy a decir, supongamos que en ese caso, ¿ya? Si no es completo, voy a cambiar la demostración después, ¿ya? Pero supongamos en este caso. Entonces aquí, sobre este 0x, ya tengo la forma precisa de la f. Entonces, el integral de 0x t a la ct dt. Pero que la antiderivada de esto es t a la ct partido por c. Yo derivo esto, que es el c. Si el c es 0, ¿qué significa? Si el logaritmo natural de f podría ser 0, claro, si el c podría ser 0. Si fuera 0, el f sería la función constante igual a 1. Y la función constante igual a 1, si el c es 0, la función constante igual a 1, la derivada es 0. Y me queda que la función constante igual a 1 igual a 0, contradicción, así que el c no puede ser 0. Entonces aquí puedo dividir por eso. Es una antiderivada. Esta es la antiderivada y evalúo entre 0 y x. Me va a quedar 1 partido por c, e a la cx, menos 1 partido por c, e a la 0, que es 1. Esto por una parte. Y tiene que ser igual a lambda veces f de x, e a la cx. ¿Ok? Eso. Entonces, y esto es para todo x en el intervalo en cuestión. Para todo x, tal que el 0x esté contenido acá. Entonces, ¿y esto qué? ¿Es una burrada o no es una burrada? Claro que es una burrada, porque entonces me da 1 partido por c menos lambda, y a la cx igual 1 partido por c constante. O sea, me da esto es una constante, porque esto lo va a ser para el otro lado y esto para acá. Y me queda esto es una función constante, así que esto tiene que ser, para que sea constante, que esta como no es constante, tiene que ser 0 esto. Pero y este lado no es 0, es un recíproco de algo. Es contradicción, ¿viste? Por ahí va la cosa. Pero hice varias suposiciones. Entonces, no varias, pero algunas suposiciones. Entonces, quizás puedo demostrar aquí que eso es imposible. A ver. Qué bruto soy. Y eso, f de x igual lambda prima, lambda f, entonces no tengo para qué hacer esto. Mira, no tengo para qué integrar, ni el logaritmo, ni nada. Porque esto sí, ¿de dónde lo deduje esto? Del teorema fundamental del cálculo, esencialmente derivé, y me da eso, ¿no es cierto? Entonces, me da eso, claro que me da eso. Entonces, esto se dedujo fácilmente del teorema fundamental, simplemente sin hacer ninguna de estas cosas raras, ¿verdad? Sin hacer nada de esto, sino que simplemente partiendo de esta suposición, derivando, llegué acá. Y olvídense todo lo del medio, ¿ya? Porque ahora parece que se me ocurrió una nueva idea. Aquí, allá. De aquí paso para allá y sin nada de logaritmo ni nada que esté. Entonces, esto es para todo x. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la integral de 0 a x de f de t f de t dt
es lambda f de x, ¿ya? Pero el f de t, como es para todo x, por lo tanto para todo t que está entre 0 y x. El f de t es lambda f' t de t. Porque f de t es lambda f' en t de t. ¿Esto es consistente o no? Es que parece que aquí no llego a nada, porque aquí llego a una igualdad. Claro que llego a... aquí llego a lambda f', eso va a dar f de x, porque una antiderivada de f' es f, porque la derivada de f es f', obviamente. Y aquí tengo que hacer f de x menos f de 0. Igual, lambda f de x, y lo único que obtengo acá es que el f de 0 vale 0. Y es muy poco. No me da, entonces. F de 0 igual a 0. Eso, 0 un solo punto. Ya, pero entonces la demostración que hice, sí, estaba buena. Era lo que había que hacer. Integrar, allí el logaritmo, la derivada logarítmica, integrar, ver que la función necesariamente tiene que ser una exponencial, pero si es exponencial, entonces no contradicción. Por ahí va la demostración. No se me ocurre otra cosa. Ya vuelvo, voy a darme las manos, no voy a quedar todo manchado de esta parte de la ropa también. Ahora sí. Ahora limpio, relativamente. ¿Más preguntas? Y este compadre hay que dejarlo descansar ya. Profe. Yo tengo una pregunta, pero no es como... Es como más de... A ver, mira. O sea, le voy a decir al tiro. Ya. Compartir, vas a compartir. Es de la siguiente sección de ejercicios del Hoffman. Ojo, de la siguiente sección, ¿ya? O sea, como una... Sí, ejercicio 4. Es de la siguiente sección, o sea que tiene unas cuantas de los polinomios anuladores. Sí, no es de... No de polinomio anulador, sino que de polinomio mínimo. Me Minimal. parece. Sí. Ya, pero veamos qué página es, ¿te acuerdas? Voy a mirar. Ya, ¿y qué número era? Dame el número mejor, el número del ejercicio. El 4. Si la matriz A del ejercicio 3 es la matriz A del ejercicio 3 similar sobre los cuerpos los números complejos a una matriz diagonal. ¿Esa es la pregunta? Ah, no. No, es perdón, es el ejercicio 3. El ejercicio 3. En el 4 preguntan si es diagonal. No, si es diagonalizable. Eso. Ah, ya. 3. Ya ahora matriz real de 4 por 4, que es así. 1, 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 0, 0, menos 2, 1, 1, 2, 1, menos 1, 0. ¿Ya? Demuestre que el característico es ese. Demuestre que el característico vale esto. ¿Ya? Que también es el minimal. Profe, mi duda aparece cuando hay que demostrar que es minimal. O sea, Hay que demostrar si que yo... ya. Ya está bien, voy a hacerlo entero. Sí, Sí, pero calma, calma. pero Brian, calma, porque no todos
tú ya sabes, ya hiciste la mayor parte del ejercicio, pero no todos lo han hecho. Entonces la idea es que les sirva a todos, ¿ya? Ah, ya. Entonces voy a Sí, hacerlo tiene razón. del principio, ¿ya? Entonces dice, demuestre que el característico es vale esto y que también es el mínimo, ¿ya? Y antes de hacer eso, podemos inmediatamente responder la pregunta siguiente, ¿ya? Que es la más fácil. Porque la 4 dice, ¿es la matriz del ejercicio anterior similar con los números complejos a una matriz diagonal? Pero es que para que sea así tendría que ser diagonalizable la matriz sobre los complejos. Y la matriz diagonalizable sí, solamente si el polinomio minimal es un producto de factores lineales distintos. Entonces, como no va a ser, porque el minimal es igual a este, que no es un producto de factores lineales distintos, esta no puede ser diagonalizable. ¿Ya? Ahora entonces está respondido el ejercicio siguiente. Hagamos esto. Que el característico sea eso, no es difícil, ¿no? Porque esto está por bloque. Yo tengo un bloque de 2 por 2, otro bloque de 2 por 2 es 0, y entonces es como triangular por bloque. Entonces, el característico va a ser el característico de este por el característico de este. ¿Ya? Entonces, el característico de A va a ser el característico de esta matriz por el característico de esta matriz. ¿Ya? ¿Y eso cuánto me va a dar? Aquí da x cuadrado menos 1 más 1, x cuadrado. Y x por x menos 2 más 1. Es decir, x cuadrado menos 2x más 1. Ah, x menos 1 al cuadrado. Listo, ya encontré el característico. Y ahora tengo que demostrar que, es lo mismo que el minimal. ¿No? Entonces, el minimal, ¿qué puede ser? El minimal tiene que ser x a la a por x menos 1 a la b. Porque tiene que tener el x, tiene que tener las mismas raíces, El a puede ser aquí el a tiene que ser por lo menos 1 y a lo más 2. Del b tiene que ser por lo menos 1 y a lo más 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades para el minimal? El minimal puede ser cualquiera de estas. Y no hay otra manera de saberlo que evaluar. Puede ser este minimal. Ambos A y B 1. Puede ser este el minimal. El A igual a 2 y el B igual a 1. Puede ser este el minimal. O puede ser este. ¿Por qué? Porque tengo A igual 1 o 2 y el B igual 1 o 2. Así que el par ese A, B puede ser 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Y no hay otra opción. Yo tengo dos opciones para el A y dos para el B. Por dos opciones, 4 opciones. 4 posibles minimales. ¿Ya? Yo sé que este, como es el característico, anula la matriz. ¿Ya? Entonces, lo único que hay que ver es que ninguno de estos anula. O sea, que la matriz, lo que hay que ver es que la matriz A por A menos la identidad no es la matriz 0, que A cuadrado por A menos la identidad no es la matriz 0, y que A por A menos I cuadrado tampoco es la matriz 0. Por lo tanto, este es el único que anula, que sabemos que anula porque es de característico, porque tenemos que Hamilton este anula. Entonces, si ninguno de estos anula, el único opción es esta y el minimal que es igual a característico. Y aquí, camino en tierra, no hay otra cosa que llegar y hacer los cálculos. No hay un teorema que te diga que te identifique el minimal. No hay. Eso que tengo que hacer. Bueno, pero es que, espérate un rato, a ver, quizás pueda haber un corte camino, porque aquí tengo, es que recuerden ustedes que hicimos una demostración alguna vez, que si la matriz A era por bloques, B, 0, C, D, ¿ya? Así que demostramos que el minimal de B divide al minimal de A. O al revés, ¿no? Al revés.
minimal de A, de A mata toda esta matriz, en particular mata a B. Y el minimal, mire, no. Y el minimal de B es el más chico que mata al B. Así que el minimal de B tiene que dividir al minimal de A, porque el minimal de A mata todo. En particular mata a B, pero el más chico que mata a B es el minimal de B. Por eso el minimal de B debe dividir al minimal de A. Entonces, podemos aquí acotar, mejor aún, para eliminar uno de estos cálculos, ¿cachai? Porque el minimal de B, ¿cuál es el minimal de B? ¿Cuál es la matriz B? Es esta matriz, 1, 1, menos 1, 1. Yo sé que el característico de esa es este, ¿ya? Por lo tanto, yo sé que el minimal divide el característico, así que este es X o X cuadrado. Porque el minimal de B divide el característico de B y el característico de B es X cuadrado, ¿ya? Entonces, el minimal de D no puede ser el polinomio de X, porque el polinomio de X, cuando evalúo en B, me da B, y tendría que ser 0, y la matriz B no es 0. Así que el minimal de B es este, X cuadrado. Y yo sé que el X cuadrado divide el MA. Así que el MA no puede ser este. Tampoco puede ser este. Así que aquí el X cuadrado divide MA, entonces me dice todo esto, me dice que el único cálculo que tengo que preocuparme de hacer es ese. Aquí hice un poco de cachetilla, porque la forma de la matriz y este argumento de una demostración anterior, ya, pues todo lo que tengo que hacer es. ¿Podría hacer algo más? Claro, porque la misma idea, porque ahora el minimal de T, por el mismo argumento, como el minimal de A mata todo, el minimal de A mata al D, por lo tanto, repitiendo la idea, el minimal de D divide al minimal de A. Y ahora el D, ¿cuánto vale? Es esa matriz. 2, 1, menos 1, 0. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál es el característico de esta? X menos 1 cuadrado. Y el minimal de D, ¿cuál será? No puede ser X menos 1. No puede ser X. Puede ser uno de estos dos. Tiene que dividir esto. No puede ser este, porque si fuera este, significa que cuando yo evalúo esto en D, me da 0. Es decir, que la matriz D sería la identidad, pero no es. Así que tiene que ser este minimal. Por lo tanto, yo también sé que, o sea, acabo de descubrir que X cuadrado y X menos 1 cuadrado, ambos dividen el minimal de A. Por lo tanto, el minimal de A es divisible por el producto, porque son relativamente primos. Por lo tanto, el minimal de A es divisible por esto. Pero es que es características, el característico de minimal son la misma cosa. Y no tuve que hacer ningún cálculo. Solamente usé, de hecho, la forma de la matriz que es triangular por bloques. ¿Y de dónde sale todo el argumento que yo usé? Es que recuerden ustedes que vimos una demostración. Claro que la demostración que vimos nosotros, la matriz era triangular por bloques, pero tenía que ser abajo. Era así, B0, CD. ¿Ya? Pero debería ser la misma cosa aquí nomás, pues si es una triangular inferior y es una triangular superior. El argumento que usamos aquí, que veamos si se repite. Entonces, la idea es que ahora tengo la situación. Esta es la situación que tengo. Y lo que habría que hacer, ¿cómo se procedía? Había que calcular las potencias de esta matriz, ¿ya? Y ver que era equivalente a calcular las potencias de la diagonal y estas cambiaban. Entonces, usted B cuadrado más 0 por algo, B cuadrado. Aquí queda 0, C por B más D por C, es un 2. No sé qué cosa es 0, no me importa. Y después C por 0 más B cuadrado. ¿Viste que es la misma idea? Sí. Cualquier expresión polinomial se reduce a una expresión polinomial acá, la misma acá, y aquí esto va cambiando. Pero no me interesa.
Lo único que me interesaba es que aquí el polinomio que yo, el polinomio en A se repite aquí, polinomio en B, polinomio en B, entonces todo el argumento vale. Ahí está, es una demostración elegante sin hacer ningún cálculo. No tuve que hacer ningún de lo que yo dije, eso que dije yo, que no quedaba otra que llegar y evaluar, es falso. Porque acabo de ver que no tenía que hacerlo. Pero en general es así, que hay que llegar y evaluar nomás. Lo que pasa es que aquí podemos hacerle el quite a eso porque la forma especial de la matriz es triangular. ¿Cachai? Ya vuelvo, un pedacito de chocolate y vuelvo ya. Listo. Terminé este ejercicio. ¿Ok? Ok. Voy a hacer un pedacito extra por si acaso. Ya, ok. No hay que ser glotón. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Si no, hago otra triangulización. Tengo aquí otra matriz para triangular. ¿Quieren otro ejercicio o triangulo? Pero el tiempo lo vamos a aprovechar al máximo, ¿ya? Go to page one. Yo creo que sería, yo aún tengo un poco de dudas con el tema de la triangulización, así que igual podría ser ese ejercicio que está proponiendo usted. Ya, ok. Voy a buscar en qué página estaba así. 1, 9, 2, parece que está. Ya, ok. Mira, voy a hacer. ¿Se acuerdan ustedes cuando recién empezamos el curso? Yo hice 3 ejemplos de diagonalizar. La primera era una matriz de 2 por 2 que tenía polinomio característico x cuadrado más 1 que no tenía valores propios. Así que esa fallaba. Y después había otras, el ejemplo 2 y el 3, eran dos matrices diferentes, pero tenían el mismo característico, y una era diagonalizable y la otra no. Entonces, aquella que no era, es la que voy a triangulizar. Este es el ejemplo 2, de la página 184, de la versión en inglés del libro, ¿ya? Y la matriz era esta. 2, 2, menos 1, 2, 2, 0. A esta ya le calculamos el característico. Ya yo no voy a hacer esta pega de nuevo. Porque ya lo hicimos. X menos 1, X menos 2 cuadrado. De hecho, también hicimos el trabajo de hallar los valores propios. Perdón, los vectores. Hallamos alfa 1, 1, 0, 2 con valor propio. El valor propio 1. El de acá. ¿Ya? Es el alfa 1. El alfa 2. El alfa 2 resultó ser 1, 1, 2 con valor propio 2. Ya, pero no había más, me quedaba corto. No era diagonalizable porque había un solo vector propio con el asociado al repetido. ¿Ya? Entonces aquí tengo un problema, me falta hallar el alfa 3. Ya sé que diagonal no la puedo hacer. No puedo hacer la diagonal. Dice, aquí dice el espacio propio tiene dimensión 1 apenas, ¿ya? Y por lo tanto no es diagonalizable. Entonces vamos a triangulizarla, entonces dijo el picado, ¿ya? Si no es diagonalizable, por lo menos hallamos la forma triangular. Todo lo que tengo que hacer es hallar el alfa 3. Entonces,
¿Cómo se halla el alfa 3? Me doy un beta cualquiera. Con la condición de que no esté generado por estos dos. Es decir, cuando yo calcule este determinante, no me dé cero, para que esté fuera del generado por alfa 1 y alfa 2. Porque recuerden que el alfa 3 lo necesito que esté fuera del generado por los dos. Así que elijo ese beta al azar, pero con tal de que cumpla esa condición. Entonces, ¿cómo un cálculo? Entonces me queda A por este determinante, que es menos A por menos 2. A por menos 2. Menos 1 por 2B menos C. Más 1 por este determinante, 2B. Necesito que no sea nulo. Entonces aquí va a quedar menos 2A más C. C menos 2A. Y de 2B, con eso se mata, ¿ya? Ahí me cuenta el... Entonces, yo quiero que sea cualquier beta tal que esto se cumpla. Entonces dijo beta igual mi amigo común y corriente, el de siempre, ¿no? Eso. Me encanta el 100. ¿Satisface? Sí, porque el C vale 0 y el A vale 1 menos 2 el punto de 0. Bien. Así está fuera. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Hallar el GPX. GPX. Que es el P conductor, el que mete el beta dentro. Yo lo evalúo aquí. Lo mete dentro del alfa 1, alfa 2. Ese es lo que estoy buscando. Este conductor. Y lo que yo sé es que este GPX que estoy buscando, este GPX divide al minimal. ¿Cuál será el minimal? Oh, eso no lo he calculado. Ya, pero es que el minimal, yo sé que es X menos 1, tiene que ser un exponente, y aquí puede ser X menos 2 a la B. Se va a confundir con esa B. A la R. Ese es el minimal y el R puede ser 1 o 2. Pero si fuera 1 el R, el minimal sería producto de factores lineales distintos, la matriz sería diagonalizable, pero ya sabemos que no es. Así que este es 2. Así que el minimal lo mismo que característico. Ya, pero no me ayuda mucho porque lo único que logré aquí es que el GB ¿Profe? diga. No, no nada. Díganos. Entonces el GP tiene que dividir a esto. ¿Ya? Entonces, bueno, y el GP puede ser X menos 1, puede ser X menos 2, puede ser X menos 2 cuadrado, el producto de ellos. Entonces, ¿cómo empiezo? Entonces yo digo, no empiezo probando, o sea, lo que yo quiero es que el G beta de T, el beta me lo meta aquí adentro, ¿no es cierto? Y recuerden que para que lo meta adentro, tienen que satisfacer que ese determinante sea igual a 0. ¿No? Y donde el alfa, beta, ABC va a ser ahora este. Vector, ¿ya? Ya, pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que uno empieza probando con el GBX entre estos divisores de este polinomio, pero los más chicos posibles, no los más grandes, no el minimal. Entonces vamos a probar primero con GPX igual X menos 1. ¿Ya? ¿Funciona este? Entonces, funciona ese GPX, ¿funciona o no funciona? ¿Qué tengo que hacer? Evaluar en T. Me va a dar T menos la identidad. Sí, me da la matriz A menos la identidad. Estoy mirando, estoy poniendo GPX igual a X menos 1, estoy evaluando aquí, aplicándole beta, y viendo si eso pertenece o no al generado por alfa 1, alfa 2. Ya tengo un criterio de determinantes para saber si sí o no.
calculo esto, me da A menos 1, 2, 1, menos 1, 2, 1, menos 1, 2, 2, menos 1. Valor 1, 0, 0. ¿Por qué me gusta este vector a mí? Porque lo único que hace es elegir la primera columna, 2, 2, 2. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿está este aquí determinado por alfa 1 o alfa 2? Para que esté, tiene que darme ese determinante igual a 0. Yo reemplace el ABC por 2, 2, 2. O puedo elegir 1, 1, 1 si quiero. Voy a elegir como 1, 1, 1 si quiero, y le saco 2 fuera, ¿no? Factorizo. La idea es que sea igual a 0, sí, porque quiero que esté dentro. La pregunta es, ¿será igual a 0? No lo sé. Pero es que, no, que bruto, no tengo nada que hacer. Si acabo de borrar la condición para que sea, era C menos 2A menos C, parece que era, ¿no? Lo que tenía escrito acá. 2A menos C igual 0. Ese es el cálculo determinante. Donde el A en este caso era igual a Era C menos 2A. C menos, ya, es negativo, ya, gracias, C menos 2A. C menos 2A. Es 0, pregunta, ¿es 0 cuando A, B, C es el 2, 2, 2? Eso es lo que estamos haciendo, 2, 2, 2. Y no, porque el C es 2 y el A también. Entonces queda 2 menos 4, negativo 2, distinto del 0. Así que este no está. Por lo tanto, mala elección. Ya, entonces, mala elección. Ya ahora, elijo x menos 1 por x menos 2. O capaz que elija x menos 2 nomás. Pero es que, a ver, déjame ver, es que tengo que ser un poco cachativo aquí. Me quedan 15 minutos. Tengo que ser un poco cachativo aquí, porque yo creo que estoy mal. Estoy mal porque mi elección, el haber elegido, ¿por qué era mala elección? ¿Por qué perdí tiempo aquí? Porque elegí, elegí primero x menos 1. ¿Por qué no es una elección inteligente eso? ¿Por qué no es inteligente? Porque si este me funcionaba, porque si este hiciera la pega, entonces significa que cuando yo evalúe GPT me va a dar T menos la identidad en B, lo va a meter dentro del alfa 1 y alfa 2. Es razonable la elección que hice yo aquí, de haber perdido el tiempo que perdí, porque si fuera cierto esto, vemos que no es cierto, pero si fuera, entonces T de beta me quedaría aquí adentro, entonces significa que mi beta sería mi alfa 3. Porque recuerden que si este fuera, después tengo que escribirlo como este por h, el h sería 1. Entonces, mi beta sería mi alfa 3. Es decir, el 1, 0, 0 que yo elegí, habría tenido tanta suerte, que justo elegí el 1, 0, 0 y que resultaba que era el alfa 3 que me hacía falta. Entonces, no es razonable esperar tener tanta suerte. Entonces, y lo mismo con el x menos 2. ¿Y será con el x menos 2? Porque si dijo, si yo supongo que beta es x menos 2, el otro factor lineal, solito, o sea, sin otro factor, ese, ¿por qué no me serviría? ¿Por qué no me serviría? Porque, a propósito, ¿cuál es el que está? Entonces, ¿cachai que estoy mal acá? Porque yo sé que la forma triangular va a ser, vimos los valores propios que era 1, 0, 0, este estaba solito, y este que está aquí me daba un solo. El alfa 2 era un vector propio asociado al 2, pero era solo. Solo uno, el alfa 2. El 1, 1, 2 me da aquí. Primero, el alfa 1, 1, 0, 2 me da esta columna. El alfa 2 me da esta. El aquí, entonces lo único que me falta hallar este, y aquí tiene que haber un 2. ¿Ya?
Entonces, tiene que haber un 2. Entonces, era una pérdida de tiempo haber elegido el x-1, porque el x-1 me habría dado un 1 acá. No puede ser. Eso es lo que tendría que haber hecho esto. Entonces, claro, ahí está. Entonces, es una mala decisión haber tomado el x-1, porque perdí tiempo, porque el x-1 es el valor propio que no está repetido. No está repetido. Entonces, este no va a jugar ya, por eso no juega, ya jugó. Entonces, lo que hay que hacer es empezar con el más chico, pero teniendo en cuenta que tiene que ser el factor lineal más chico posible, pero asociado al valor propio que está repetido. Entonces, tiene que haber intentado yo esto primero. Por eso es que lo que hice ahí fue una pérdida de tiempo, porque nunca me iba. Eso, ahora sí ya lo tengo. Okay. So, anyway, entonces es lo que tendría que haber hecho esto. ¡Ah! Esto es lo que tendría que haber hecho, ¿viste? Entonces aquí estamos mal. Esto es una pérdida de tiempo. No está malo, pero es una pérdida de tiempo. Esto sí. Esto sí. Veamos si funciona. Ahora, a lo mejor funciona y a lo mejor no. No sé. 1, 1 menos 1, 2, 0, menos 1, 2, 2, 2. 1, 0, 0. Y ahora me da 1, 1, 2, 2. 1, 2, 2. La pregunta, ¿está aquí adentro o no? Para que esté, tenía que ser el C menos 2 veces la A fuera 0. Sí, sí es. Y aquí no era porque elegí el x-1 que no tenía nada que ver en la historia. Tendría que elegir el x-2. Por lo tanto, el x-2 sí es el p-conductor. Por lo tanto, el h de x1, por lo tanto, significa que el beta es lo mismo que el alfa 3. Entonces puedo elegir beta. Beta igual alfa 3. ¿Ya? Alfa 3, 1, 0, 0. Igual al beta. Y ese alfa 3 sí funciona. ¿Qué es lo que acabo de ver? ¿Qué es lo que acabo de ver acá? Oh, está más sucio que mi conciencia. Me olvida limpiar, sucio. Ya, tengo un padre que bañarlo. Ya, concha. De perro. So, ¿qué he logrado? Logré esto, que A menos 2 veces beta, que señal alfa 3, está adentro. Es 1, 2, 2. Está adentro. Por lo tanto, es lambda por alfa 1 más mu. Aquí está el asterisco que me falta en la matriz. 1, 1, 2. Ese. Y tengo que hallar el mu y el ok. So, 0 acá, mu igual 2. Lambda más 2 igual 1. Lambda menos 1. Menos 2 más 4, 2. Perfecto, funciona. ¿Cuál es la matriz? Triangular. Chris Taylor. Solucionado. Ya. Está bueno. Me aburrí. Tengo que mañana levantarme temprano a lavar esto con una escobilla así, lavar los borradores y todo. Ya. Quedan 6 minutos, pero yo creo que hasta aquí no me llegamos, estoy muerto. Ya. Entonces nos vemos mañana. ¿Ok? Ya, profe, hasta luego. Chau. Chao. Chao, profe. Chau, chau. Hasta Nos mañana. vemos, profesor. Gracias. Gracias a ustedes por la atención. Hasta mañana.